Pues lo primero que vamos a hablar es de la subida, bueno, del contexto, ¿no? Bueno, hemos visto que ha habido subidas de tipos de interés elevadas en menos de un año, que ha habido una reducción de la inflación, aunque no lo suficiente, y que hay dos estilos alcistas en 2023, ¿no? El value europeo y el growth americano, ¿no? Como consecuencia de esta subida de tipos se empiezan a romper algunas cosas. Hemos visto que los bancos se han empezado a romper, el Silicon Valley, el Credit Suisse, y que la crisis bancaria ha impactado negativamente en el value europeo, pero que el growth americano aguanta. No todo el growth americano. Ojo, hay fondos que no lo han hecho bien, la Allianz Artificial Intelligence o, por ejemplo, el Morgan Stanley US Growth, son fondos que son muy puros y no lo han hecho bien. Luego vemos que hay una probabilidad bastante alta de recesión, por lo que nos están diciendo. Ya vemos que Jerome Powell no está subiendo los tipos con tanta intensidad como antes, y esto beneficia a los fondos defensivos y a la tecnología. ¿Por qué? Porque los fondos que lleven salud, consumo de defensivo, van a aguantar mejor una recesión que fondos como la energía, más cíclicos, o fondos de bancos. Y la tecnología también se va a ver beneficiada, porque en cuanto haya una recesión, seguramente va a haber bajadas de tipos muy rápidamente, con lo cual eso le viene bien a la tecnología. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pantalla, que veo que se está viendo perfectamente, y vamos a empezar con uno de los fondos súper defensivos que yo veo. Es un fondo value súper defensivo que lo que hace es comprar empresas de calidad a precios excesivamente baratos. Y digo excesivamente baratos porque no se conforma Xavier Marañón con que sean empresas baratas, no, o sea, busca empresas muy baratas. Este fondo, además, lo que hace es defender, ahora mismo tiene un 15% en liquidez, pero antes de marzo ha llegado a tener, bueno, antes de la crisis bancaria, ha llegado a tener un 40% en liquidez. Esto le ha permitido no solo sortear la crisis bancaria bien, sino que durante esa crisis bancaria subió un 6%. Es un fondo que hace mucha gestión activa, que también monitoriza lo que hacen los insiders. Por ejemplo, si Warren Buffett invierte más dinero en empresas como Occidental, pues él considera también invertir más en este tipo de compañías. Y luego, por sectores, invierte un tercio de su cartera ahora mismo en financiero, en el sector financiero. Tiene, por ejemplo, en bancos, aseguradoras y gestoras. Luego también invierte un 15% en tecnología, un 5% en biotech, otro 15% en construcción, en empresas de construcción, y luego un 5% en oro. En cuanto a las compañías en las que invierte, por ejemplo, en Lufax, Bridgewater Bancshares, Occidental, que sabéis que es una compañía que compró Warren Buffett, una compañía de energía, o está Heritage Insurance, que es una compañía aseguradora. Y bueno, es un fondo que este año ya lleva un más 14% de rentabilidad en 2023, que vamos, es uno de los fondos más rentables del mundo en este momento, pero que el año pasado también subió un 6%, sabiendo pues eso, que el SP500 cayó un 20%, el MSCI World otro 20%. Este fondo, al revés, batió al SP500 en más de 25 puntos. Por tanto, es un fondo que yo os animo a considerar. No es una recomendación de compra, pero sí que es un fondo que debéis de estudiar, porque es de los pocos fondos value que ahora mismo están funcionando bien y hace mucha gestión activa. Luego, el siguiente fondo es el Fan Smith, se está viendo bien ahí, que es un fondo que originalmente era un fondo growth, basa mucho en tecnología, consumo cíclico, pero el año pasado ya pasó a ser más un fondo defensivo. Yo creo que
el gestor se olía lo que venía, que Terry Smith empezó a ver que las cosas iban a subir los tipos de interés y rotó mucho a sectores defensivos, como consumo defensivo, donde tiene un tercio de la cartera, salud, donde tiene un 25%, y luego en tecnología tiene también un 20%. Esto, al ser un fondo defensivo, lo que tiene es una volatilidad muy baja ahora mismo, un 14%, cuando la mayoría de fondos de renta variable tienen entre un 18 y un 20%. Luego cayó solo un 17% el año pasado, mientras otros fondos growth caían un 40%, 50%. Ha estado muy plano en la crisis bancaria, ha aguantado muy bien. Por ejemplo, los 2 primeros días de crisis bancaria, creo que bajó un 0,5 el primero y un 0,7 el segundo, o sea, increíble. Y su filosofía de inversión se basa en muy poca rotación. Cuando compran una empresa, la mantienen durante mucho tiempo, de cara a reducir costes para el inversor, no hacen cortos, no se indexan, no cubren divisa también para reducir costes y no hacen nada de market timing. Invierte, como hemos dicho, en consumo defensivo un tercio de su cartera, salud 25% y tecnología casi un 20%. Y bueno, invierte en empresas como Microsoft, Louis Vuitton, Novo Nordisk, Stryker, L'Oreal, Estée Lauder, Philip Morris, bueno, empresas de muchísima calidad. Esto lleva una rentabilidad del 14% anual a 10 años, batiendo a su índice en 2 puntos, lo cual es una bestialidad porque hay muy pocos fondos que batan a su índice y lleva un 4% este año, que, bueno, mucha gente dirá, pues tampoco es mucho, pero es que es un fondo que ahora mismo no hay que pedirle eso, lo que hay que exigirle es que defienda y está defendiendo muy bien y en caso de que haya una recesión, este fondo es el ideal porque hay mucho consumo defensivo, hay mucha salud y si viene una recesión van a empezar a bajar los tipos rápidamente y la tecnología va a empezar a subir. Y bueno, el siguiente fondo que vamos a ver ya el último, el Fidelity Global Technology, que bueno, es un fondo de tecnología, pero es un fondo más bien value. Esto cotiza un PER 18, que es bajísimo comparado con los fondos de tecnología, que suelen cotizar a PER 25. El índice cotiza, por ejemplo, a PER 22. Y bueno, es value porque no solo invierten en acciones de crecimiento y en acciones cíclicas, sino que también invierten en acciones que cotizan con descuento. Ahora mismo está invertido en tecnología un 66% de su cartera, en comunicación un 14%, en consumo cíclico un 8%, invierte en compañías como Microsoft, Apple, Alphabet, que son las típicas de siempre, ¿no? Amazon, pero también invierte en empresas de semiconductores como Qualcomm, SAP, de software, de móviles como Samsung y Ericsson, que están muy baratas, Salesforce, en fin, que bueno, es el fondo más rentable del mundo, lleva un 20% anual a 10 años y este año lleva un más 14% en 2023 y yo creo que va a ser uno de los fondos del año. Aguantó también muy bien la crisis bancaria, estuvo muy plano, perdió creo que un 1%, 2%, y luego lo que más me gusta es que tiene una relación rentabilidad-riesgo brutal de 0,99 ratio SAR, increíble. Es un fondazo. Y bueno, ya para concluir, pues vamos a hacer un resumen del posicionamiento en 2023, que va a ser fundamentalmente fondos growth. Nosotros empezamos el año con fondos value, pero vimos que en enero el growth empezó muy fuerte y bueno, ya la crisis bancaria nos ha terminado de confirmar que se está poniendo en precio las futuras bajadas de tipos de interés. Entonces, el estilo growth yo creo que va a ser el estilo que va a salir más reforzado este año. Y luego también hay que apostar por fondos defensivos para hacer frente a una posible recesión que
puede que haya. Y para eso, pues fondos como el Fan Smith, como el Zimbes Acero Global en la versión Value o el Fidelity Fast Global también en la versión Value, son fondos, pues eso, algo de value siempre para diversificar con muy buenos gestores, muy importante, y con mucha gestión activa. Y nada más, muchísimas gracias. Podéis seguirme también aquí, pongo si queréis seguir fondosafondo.substack.com, es una newsletter diaria que intento enviar todos los días para, bueno, informaros un poco de los fondos, de la situación actual del mercado y este tipo de cosas. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad que ha estado muy interesante la presentación. Hay una pregunta en el chat de Q&A que te hace Jesús Arcia y sale aquí, dice, ¿no consideras el Fund Smith demasiado grande y que ya es difícil no afectar al mercado con sus acciones? ¿Qué piensas del Ceylern, que es su hermano pequeño? A ver, sí, o sea, es un fondo bastante grande, es así, pero yo creo que aun siendo grande, creo que, o sea, a mí, o sea, yo soy un fanático, un hooligan del Sirland, un fondo que me encanta, que lo prefiero al Fan Smith, pero creo que en estos momentos en que todavía no se sabe si puede haber una recesión, aunque bueno, hemos visto a Hugo que nos ha dicho que vamos a tener un mercado alcista, yo creo que va a ser un mercado alcista, pero por si acaso, siempre hay que recurrir a fondos defensivos, hay que diversificar la cartera y creo que incluso son compatibles el Seiland y el Fan Smith. Por ejemplo, el Fan Smith le saca el doble de rentabilidad este año, pero creo, no, el Seiland al Fan Smith, pero creo que el Fan Smith hay que utilizarlo este año por eso, por esa posición defensiva, por no poner todos los huevos en la misma cesta, por diversificar mucho porque puede haber recesión, porque han subido mucho los tipos de interés en un periodo de tiempo muy pequeño, únicamente en menos de un año, y lo lógico es que se empiecen a romper bancos, inmuebles, o sea, no sé, yo sería cauto, o sea, intentaría diversificar lo máximo posible, o sea, tener esto tecnología, growth, algo de value. El value ya sabéis que puede verse muy impactado por una recesión, los fondos de energía, los fondos del sector financiero hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo esos sectores defensivos, o sea, fondos defensivos como el Zimbes, como el Fan Smith, me parece fundamental. Vale, muchísimas gracias, Jorge. Hay una sola pregunta que es cortita y te reto a que la contestes lo más rápido posible porque estamos justo de tiempo. Voy a intentarlo, Héctor. ¿Por qué un fondo de inversión y no un ETF? A ver si nos lo puedes decir en 30 Bueno, segundos. a ver, a mi modo de ver es muy fácil esa pregunta, porque el problema es que un ETF hay una única razón que lo justifica todo, y es que en el ETF lo que tienes que hacer es un fondo que cotiza en bolsa, que tienes que, a la hora de traspasar, si quieres cambiar ese ETF, lo tienes que reembolsar y comprar otro fondo. Entonces, eso está sujeto a un impuesto en España, que es el impuesto del ahorro, el IRPF, que está sujeto entre el 19% y el 28% de impuestos. Mientras que tú un fondo de inversión, si quieres cambiar tu dinero de ese fondo a otro fondo, lo puedes todo, cambiar y no estaría sujeto a impuestos. Estaría exento, habría un diferimiento fiscal hasta que tú definitivamente reembolsas el fondo. Tú, por ejemplo, puedes cambiar el Fan Smith al Seilen el próximo año y eso estaría exento, ¿sabes? Únicamente sería cuando reembolsas el Seilen cuando estaría sujeto a impuestos, pero tú puedes ir cambiando de fondos y fondos y fondos y eso es muy bueno de cara a aprovechar el interés compuesto.